Las voces cuentan lo esencial en este espacio tan vital. Historias fluyen sin parar, de vida y salud vamos a hablar. Diálogos vitales, aquí está, entre preguntas la verdad. Profesionales nos guiarán, con su saber nos iluminarán. Hablamos fuerte con el corazón, de retos grandes, de solución. Expertos llegan, traen la luz. ¿Qué tal, amigos de Diálogos Vitales? Los saluda de nuevo el Dr. Gómez Pinto. Me da mucho gusto decirles que por segunda ocasión logramos avanzar con este proyecto de nuestro nuevo podcast y tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Fíjense que yo en mi consulta como médico pues me he dado cuenta de una problemática sumamente importante, y es que aunque seamos médicos de cualquier área, de cualquier especialidad, ginecólogos, pediatras, internistas, traumatólogos o cualquier tipo de especialidad que podamos tener, fíjense que he notado yo que hay un problema muy importante y que es un común para todos los que nos dedicamos al área de la medicina, y ese problema es la obesidad. La obesidad es un problema que pues está aquejando al mundo entero. Cada vez la incidencia de este problema es mayor y nuestro país pues no se ha quedado atrás. Hay estimaciones de alrededor de un 30, casi hasta un 40% en algunos lugares del país en que llegan a presentar los adultos este problema de obesidad. Nuestros jóvenes y nuestros niños también están avanzando muchísimo en incidencia de este problema tan grave. Y bueno, es un problema que sabemos que se acompaña de otras enfermedades y se complica con otras enfermedades, por ejemplo la diabetes, que es una causa de muerte importante también en nuestro país. Por eso decidimos el día de hoy tener a nuestro invitado especial, el doctor Luis Topete, un cirujano bariatra muy reconocido de nuestra localidad, de aquí de Mazatlán, Sinaloa. Somos de Mazatlán, Sinaloa, los generadores de este podcast. Queremos informar eso también con mucho orgullo. Y bueno, pues estamos aquí con el doctor Topete. Doctor Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer tenerte aquí. Yo creo que vamos a tener una charla muy interesante con puntos muy valiosos para toda la gente. Sí, la verdad, muy agradecido de la invitación, Iván. Cuando me platicaste el proyecto que traías, la verdad me pareció súper padre. Y pues bueno, también es una oportunidad para nosotros de informar a la población, a la gente, del problema que es en nuestro medio, en nuestra comunidad y en el país, ¿no? De cómo es la obesidad. Sí, oye Luis, bueno, antes de empezar en detalle con el tema, bueno, quisiera romper un poquito el hielo. Quiero que me platiques un poquito de ti. ¿De dónde eres tú, Luis? ¿Cómo llegaste acá a Mazatlán? Sé que no eres estrictamente o directamente de aquí de Mazatleco, pero estás trabajando aquí y estás abonándole crecimiento a esta ciudad con tus conocimientos y con toda tu experiencia. Sí, claro, yo soy de Escuinapa, soy escuinapense, mis papás viven allá, mi familia ahí crecí, nací, y luego ya me fui a estudiar a Monterrey, la carrera de medicina, también hice cirugía general allá en el TEC de Monterrey, y después hice mi subespecialidad en bariatría en el Hospital Gea González. Hice otros 2 años de endoscopia gastrointestinal y luego ya terminando, yo siempre me quise regresar acá a cerca de mi casa, de Escuinapa, y la opción mejor para mí o la que siempre me llamó la atención era Mazatlán, ¿no? Para nosotros que somos de Escuinapa, un pueblo, una ciudad chiquita, tú ves a Mazatlán desde chiquitos como la urbe, ¿no? Entonces siempre era como querer venir para acá, estar acá, ya luego pues conoces otros lugares, ¿no? Pero sí teníamos como idealizado la ciudad de aquí de Mazatlán, entonces siempre fue como pues un sueño venirnos para acá, ¿no? Sí, es una ciudad muy bonita y con mucho crecimiento. Y bueno, es un lugar fantástico para vivir. Pues yo también aquí vivo y te lo puedo constatar, ¿no? Luis, adentrándonos ya en el tema por el que venimos el día de hoy, que es hablar de este problema tan frecuente que comentaba yo al abrir el podcast, que es la obesidad. Me gustaría que tú nos dijeras como experto,
pues ¿cuándo un paciente realmente puede considerar que es obeso? O sea, porque a veces uno puede pensar y decir, oye, yo estoy un poquito pasado de peso o ya me dijeron que estoy un poquito ya tendiendo hacia la obesidad, pero ¿cómo puedo saber realmente si tengo el problema o cuándo debo de acudir? ¿Cuál es el concepto realmente de la obesidad? Bueno, mira, la obesidad pues es un problema de salud que te va afectando día a día, es un problema crónico que te va dando problemas de movilidad, de cansancio, en tus actividades del día a día te empieza a afectar y es cuando normalmente los pacientes o las personas se dan cuenta que tienen un problema, ¿no? Es como lo más común. Luego hay temas de que empiezas con problema de resistencia a la insulina, con diabetes, hipertensión y todo está muy de la mano del sobrepeso o la obesidad, ¿no? Entonces, esos son los problemas principales y a ciencia cierta, o sea, pudieras saber si tienes obesidad, si pues, calculando tu índice de masa corporal, ¿no? Que sería con tu estatura y tu peso. Y si tienes un índice arriba de 30, pues ya se considera obesidad. Pero ahora también habría que ver el porcentaje de grasa que tiene el paciente, la cantidad de músculo y eso nos da una orientación mejor del problema de la obesidad que pudiera tener el paciente. Sí, el índice de masa corporal muy importante, ¿no? Como para definir en qué situación estamos en relación a nuestra estatura y el peso que deberíamos de tener de acuerdo más o menos a nuestra estatura, ¿no? Una fórmula que nos ayuda a calcular y a definir si el paciente está en obesidad o no. Entonces, bueno, una vez que hablamos de esto, pues a mí me preocupa mucho que los pacientes que acuden de repente piensan que es normal, pero más allá de lo estético, o pacientes que dicen, no, es que yo como soy, estoy muy contento, muy a gusto, soy feliz conmigo mismo, pero es preocupante uno como médico el saber todos los trastornos metabólicos que conllevan este sobrepeso y este problema de la obesidad, y que a veces el paciente no pueda tener ese mapa completo de lo que está sucediendo en su organismo. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de cuáles son los efectos que la obesidad tiene para generarnos un problema desde el metabolismo más allá de lo estético, ¿no? Sí, claro, por supuesto, o sea, como te mencionaba, el paciente no se da cuenta hasta que le cae una enfermedad o se da cuenta que tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente, dolores en las rodillas por por el peso que cargan las rodillas, dolores de espalda por el peso que está cargando la columna, problemas de hígado graso, que a la larga es como algo silencioso que va avanzando y te puede llevar a problemas más graves, ¿no? Y pues el tema de la diabetes, la resistencia a la insulina, entre más depósitos de grasa tienes, menos función va a tener la insulina que tu páncreas está secretando y entonces es más difícil que tu cuerpo genere una hemostasis por sí sola, ¿no? Entonces es cuando necesitas de algún medicamento, de la insulina extra. Incluso lo mismo pasa con la función de la tiroides, ¿no? O sea, tu cuerpo es más grande, necesita más hormona tiroidea para funcionar y entonces tu glándula tiroides no da más y por eso también se genera ese problema, ¿no? Entonces va muy de la mano lo mismo con la hipertensión, o sea, llegas a tener un buen control cuando tienes un peso adecuado, ¿no? Pero los pacientes que tienen la presión alta y andan con sobrepeso tienen que tomar 1000 medicamentos para poder tener control de sus enfermedades, ¿no? Oye, Luis, fíjate que me llamaba mucho la atención ahorita que mencionas que como la cantidad de grasa en el cuerpo es un elemento activo que interactúa con la resistencia a la insulina o que interactúa con los procesos metabólicos, porque a veces la gente piensa que es nada más el hecho del volumen, pero bueno, conocer que es un elemento, el tejido adiposo, como le decimos nosotros, o la grasa corporal, es un elemento biológicamente activo donde están ocurriendo
cosas, ¿no? Esas cosas que están ocurriendo ahí desde producción hormonal, desde cuestiones bioquímicas, inflamatorias y todo, que pueden afectar al organismo silenciosamente, lo decías tú, y cómo es un círculo vicioso, porque es lo que entiendo que me dices tú, es un círculo vicioso en el que mayor grasa y menos todavía función adecuada de la insulina, ¿no? Para poder procesar todo. Incluso en tu área de ginecología, el síndrome de ovario poliquístico está muy de la mano con el problema de sobrepeso, porque los depósitos de grasa están generando hormonas que te generan un desbalance hormonal y tienes disregulación de los ciclos hormonales, y entonces empiezas con infertilidad y o sea, todo va muy de la mano con el proceso, con el problema de sobrepeso, y lo que más te ayuda es esa pérdida de peso, ¿no? Me lleva a pensar cómo todo lo que podríamos mejorar y todo lo que podríamos evitar combatiendo este problema de manera de raíz, pudiéramos decir, desde nuestros inicios en las familias, en los hogares, con los niños, en la educación que están recibiendo, si es la verdadera educación para la salud que deben recibir nuestros niños en la escuela o no, qué está pasando ahí. Luego, otra cosa que me pregunto, Luis, es el impacto de la industrialización que vive nuestro país y el mundo entero, y cómo todo eso va afectando a nuestros estilos de vida, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Porque pues eso está en el día a día, cuando vas al súper y ves todo lo que hay ahí, todo lo que puedes consumir. Y ahora con las etiquetas de que exceso de grasa, exceso de azúcares, ayudan un poco, pero igual eso no te detiene en seguir consumiendo ese tipo de alimentos, ¿no? Pero sí, o sea, una de los problemas principales en la obesidad, o por dónde se origina, es el nido o el ambiente familiar donde crece uno, ¿no? Que de ahí se van generando los hábitos, y a la larga, pues bueno, esos hábitos son más difíciles de cambiar, ¿no? Nosotros que vemos pacientes desde 18 años, 16 años hasta 65 años, pues un paciente joven es más fácil que le generes un cambio más rápido que a un paciente que tiene mayor tiempo con todos sus hábitos, ¿no? Y eso viene desde la casa, cómo van educándolo los papás, el tipo de alimentación que se consume en la familia, y bueno, eso lleva a problemas de sobrepeso, al problema de obesidad, los hábitos de ejercicio, de realizar actividades físicas, el sedentarismo. Entonces, todo eso va muy de la mano. Hay un factor genético también que va a generar el problema de obesidad, pero el problema principal, creo yo, es el ambiente familiar en el que creces y te vas desarrollando, ¿no? Sí. Oye, Luis, fíjate, ahorita que hablabas de lo de la resistencia a la insulina, que es uno de los aspectos, digamos, fisiológicos más interesantes o que más se pueden, digamos, relacionar con este tema, porque la insulina pues es una hormona que interactúa con los carbohidratos y los metaboliza y todo esto. Yo sé que hay muchísimas personas que tienen problemas de resistencia a la insulina y que a lo mejor todavía no se consideran ellos con un problema porque apenas hay un sobrepeso inicial. Decías tú que esto es algo progresivo. No se es obeso de un viernes para un sábado, ¿no? Se va haciendo poco a poco el daño crónico, pero ¿cómo me doy cuenta yo como paciente, para que la gente también lo pueda saber, que estoy teniendo un problema de resistencia a la insulina? ¿Hay algunos datos clínicos? ¿Cómo puedo tener evidencia de que esto está sucediendo? Sí, bueno, hay datos clínicos, sobre todo pigmentación en la piel, en la parte trasera del cuello, en los pliegues, se pigmenta negro, o sea, oscuro, como si tuvieras, bueno, a veces los pacientes lo dicen como si estuviera sucio, ¿no? Y dice, se oscurece, y entonces el paciente dice, me estaba lavando y no se me quitaba. Bueno, ese es un signo así muy característico de la resistencia a la insulina, ¿no? Sí. He platicado yo con pacientes que me dicen, oiga, doctor, me siento fatigado, cansado. Por ejemplo, las mujeres en etapa de climaterio que veo yo, que algunas de ellas pues ya tuvieron sus hijos, ya están en una etapa de la vida donde a lo mejor son más sedentarias, han descuidado un poquito el tiempo para poder hacer una alimentación adecuada, hacer actividad física, y luego empiezan los cambios hormonales, y luego llegan a veces y pues a veces ellas piensan que todo es hormonal.
pero he detectado yo también que muchas de ellas padecen fatiga, padecen alteraciones del estado de ánimo y fíjate que lo he visto relacionado también un poquito con los cambios metabólicos de la insulina y todo eso. Sí, y como decías hace rato, no es un círculo vicioso, o sea, te afecta en tu autoestima, ya no quieres hacer actividades o te dejas de hacer ciertas actividades, de salir a ciertos lugares, ponerte cierta ropa porque ya no te queda bien, ya no te sientes a gusto y entonces eso también te lleva a estar encerrado en casa con pues depresión, te genera ansiedad y todo eso te hace pues buscar ciertos escapes como puede ser la comida y entonces es un círculo vicioso que el paciente pues es difícil salir de eso, ¿no? Muchos comentarios que nos han hecho a nosotros en las redes que nos dicen de que no, es que ya deja de comer y no te hagas nada, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, ojalá fuera tan fácil como lo dicen, pero es un problema multifactorial el que te lleva a ese problema y es difícil romper ese ciclo, ¿no? Sí, considerando al ser humano como un todo, más allá de lo metabólico, está la parte cultural, la parte emocional, que también influyen y son cosas que están ahí en el papel y que al final de cuentas marcan un rumbo de tu paciente, ¿no? Si el paciente le cuesta trabajo por el lado emocional, es más difícil que tenga cambios positivos, ¿no? Que quiera hacer algo, que quiera salir a hacer ejercicio, incluso empiezan a hacer ejercicio y les duelen las rodillas, o sea, pues una tras otra, ¿no? O sea, hay cosas que te van impidiendo salir de ese problema en el que estás, o sea, no es tan fácil, ¿no? Sí requiere de un entorno adecuado, ayuda de tu entorno familiar y eso es lo que a veces es difícil, ¿no? Oye Luis, y otra cosa que también me parece interesante que podamos aclarar en este podcast, hablar un poquito sobre qué influencia tiene realmente el factor hereditario o el factor genético en que nosotros podamos tener obesidad, porque bueno, yo también he revisado algunos temas como por ejemplo lo de la microbiota o el microbioma, que está muy relacionado y que está muy de moda. Para los que no conocen este tipo de término, todos los seres humanos en nuestro cuerpo tenemos millones de especies distintas de bacterias que viven en nuestro organismo y que de manera, digamos, simbiótica es la palabra, de manera conjunta con nosotros, viven y nos ayudan a tener procesos de funcionamiento del intestino y todo eso. Entonces, ¿qué tanto esos factores influyen realmente en que alguien pueda tener obesidad? ¿La genética, el microbioma? ¿O qué tanto también los factores externos como nuestros hábitos? Porque de repente la gente dice, no, pues es que es mi genética porque mi papá era gordito, mi mamá también era obeso, etcétera. Yo también tengo que ser o voy a ser. Ahí que podemos hablar de eso, Luis. Sí, justamente era lo que comentaba hace ratito. O sea, obviamente siempre sí hay un factor genético y sí tienes mayor riesgo si tu papá o tu mamá o tu abuelo sufrió de obesidad. Sí tienes un mayor riesgo, tienes que estar cuidándote más, sobre todo el tipo de alimento que consumes. Pero lo principal es el entorno en donde te desarrollas, ¿no? Si tu papá o tu mamá es obeso, hay ciertos hábitos o ciertos alimentos que consumen en la familia que va a hacer que todos consuman en la familia y entonces los hijos o los de abajo van creciendo con esos mismos hábitos, ¿no? Porque es lo que ven, es lo que ven el día a día, ¿no? Entonces sí hay un factor genético, pero es más importante el entorno en el que creces, ¿no? Te preguntaba, Luis, sobre el microbioma. ¿Qué puedes decirnos sobre el microbioma en relación a la obesidad? Porque es un tema también de bastante frecuencia en la actualidad. La gente trae el microbioma para todo, ¿no? No, y es como esa persona que ves y escuchas que come mucho y no engorda. O sea, es justo esa parte, ¿no? Y que dicen que tiene, ¿cómo le dicen? La nutria, no sé cómo, no me acuerdo cómo dicen, allá en mi pueblo, pero
Lo que pasa es que esa persona tiene su microbiota y la microbiota lo que te ayuda es como también hay un componente hormonal que genera aumento en el metabolismo. Entonces, esa persona que come mucho y no sube de peso tiene una tasa de metabólica basal más alta que otra persona que sí sube de peso. Entonces, eso significa que esa persona puede consumir 1900 calorías, 2000 calorías y su cuerpo las va a eliminar nada más por estar así sentado todo el día, ¿no? En cambio, una persona, pues digamos normal, la tasa metabólica es de 1400 kilocalorías al día. Entonces, si tú consumes más de 1400 kilocalorías, tienes un sobreingesta y entonces ahí es cuando empiezas a subir, ¿no? Entonces, eso es la diferencia en la microbiota. No hay algo que tú puedas hacer como para controlar esa parte. Existen los probióticos, prebióticos, pero eso es nada más como para mantener un control en tu organismo, en tu intestino y que hay un balance entre la cantidad de bacterias que tienes. No es algo que te va a hacer bajar de peso, ¿no? O sea... Precisamente te iba a preguntar un poquito de eso porque pues eso otro tema interesantísimo que está para otro capítulo, ¿no? De microbioma y muchas de las situaciones fisiológicas que ocurren. Pero bueno, Luis, adentrándonos un poquito ya ya conociendo que un paciente tiene el problema de la obesidad, ¿qué opciones tenemos? Por lo que acabamos de hablar, pues es un manejo multidisciplinario el que se requiere. Yo sé que no es de un solo médico el poder saber todo y tener las capacidades de atender a ese paciente, quizá en la cuestión de estado de ánimo, quizá en la cuestión de cambios de hábito, metabólica, e incluso las cirugías, ¿no? Que es un tema muy interesante. Que ahorita en la actualidad pues está ocurriendo en todo el mundo y que son técnicas quirúrgicas que se han implementado para combatir este problema metabólico, pero me llama la atención cómo una cirugía, que es un proceso quirúrgico, mecánico, cómo es que hace para mejorar un problema metabólico. Entonces, me llama la atención eso y sí me gustaría que nos explicaras cuáles son las opciones de tratamiento para la obesidad, incluyendo la cirugía, ¿no? Sí, pues, o sea, los procedimientos que existen actualmente y están avalados por la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad es la manga gástrica, el bypass gástrico, la bipartición intestinal y hay procedimientos endoscópicos también que son menos agresivos y también tienen buenos resultados. Obviamente eligiendo a los pacientes como el balón gástrico y la manga endoscópica recientemente se implementó, ¿no? De los procedimientos que nosotros realizamos aquí en Mazatlán, pues la manga gástrica es la que más realizamos, el bypass gástrico y pues el balón gástrico, ¿no? El balón gástrico y la manga endoscópica, que son tratamientos endoscópicos, son procedimientos reversibles, ¿no? No son definitivos. En cambio, las cirugías sí son irreversibles, son a largo plazo. Entonces, pues cada uno tiene su indicación, cada uno tiene las ventajas y desventajas de estos y entonces nosotros lo que hacemos es informarle al paciente cuáles son cada una que conozca y ya pues con una información completa puedan tomar una decisión informada de cuál sería. Obviamente siempre les damos la recomendación de cuál es el mejor, pero no los obligamos a uno o a otro, ¿no? Entonces... Luis, una pregunta que me surge aquí con esto que acabas de mencionar de los tipos distintos de procedimientos. Me imagino que para elegir un procedimiento de esta naturaleza, pues hay una evaluación muy profunda, una evaluación clínica, metabólica, fisiológica del paciente y me imagino que hasta psicológica, ¿no? Sí, o sea, como lo decías hace rato, tiene que ser un manejo multidisciplinario, ¿no? No es de una sola persona. La cirugía o los procedimientos no es magia, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio en el estilo de vida para que el paciente genere un cambio y mantenga la pérdida de peso que logre el resto de su vida, ¿no? Si nada más se hacen las cirugías, si nada más se pone el balón, bajan 3, 4 kilos, 5 kilos y luego lo regalan, ¿no? Entonces no es magia, debe de ir acompañado de un seguimiento con nutrición porque la nutrióloga te va a ayudar
a cambiar esos hábitos que a veces tenemos idea de que esto es saludable y erróneamente creemos que es, y entonces ahí es donde entra la nutrióloga para que te esté ayudando en el tipo de alimento que debes de comer, cuáles están mal, cuáles no, y no es nomás seguir un papelito todo el tiempo, ¿no? El chiste es que tú solito sepas escoger qué tipo de alimento es el mejor para ti y que tengas disponible en tu entorno, ¿no? Educar al paciente para que conozca cómo funciona su organismo y qué es lo que debe hacer correcto para que esté bien su organismo. Y la otra parte de psicología que nos ayuda con el cambio de hábitos, que es como la parte más difícil. Ellos justo te van orientando como en técnicas de cómo evitar comer por ansiedad, cómo evitar sentirte así o reconocer cuando te estás sintiendo así. Y justo es como ese manejo en conjunto que nos ayuda a tener los resultados que queremos, ¿no? Luis, ¿cómo es el protocolo o el proceso que vive un paciente cuando dice, yo quiero bajar de peso, quiero cambiar, ya no puedo más con esta situación, porque llegas a un punto de quiebre? Personalmente, pues yo también tengo sobrepeso y he tenido un poco más del que me pueden ver ahorita en las cámaras, que espero que no se esté notando mucho, pero personalmente te digo que son difíciles los cambios. Pero llega un momento donde uno toca ciertos fondos y dices, no puedo seguir así, esto no está bien para mi vida, quiero hacer un cambio. Pero ¿cómo es el protocolo? ¿Cómo se acerca el paciente? ¿Qué procesos lleva? ¿Qué hace primero? ¿Cómo es la evaluación esa? Sí, primero es una cita de valoración inicial conmigo. Platicamos ahí los detalles de la historia clínica del paciente, las enfermedades, medicamentos, otros tratamientos que haya tomado para bajar de peso, si ha seguido alguna dieta, si realiza actividad física. Ese es el primer paso, ¿no? Una vez que ya tenemos como todo el historial, ya sabemos el peso que tiene, la estatura, las enfermedades, los tratamientos previos que ha tenido, ya podemos informar al paciente cuál es el mejor procedimiento, ¿no? Y entonces, una vez que el paciente dice, pues yo quiero hacerme algo, sí estoy de acuerdo, etcétera, lo pasamos al área de psiquiatría, que nos hace una evaluación buscando trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación, que haya en el paciente que no se sepa y que sea necesario tratar antes del procedimiento, ¿no? Y luego viene la preparación con nutrición, que son la dieta antes de la cirugía, que depende de cada paciente, van a ser un mes, 2 semanas, una semana previa. Y esa dieta para nosotros es súper importante porque nos facilita, a mí como cirujano, me facilita mucho el procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye todo el tamaño del hígado, la grasa dentro del abdomen, y eso a mí me facilita mucho el procedimiento. Como podrían decir, una desintoxicación, ¿no? O sea, sí, desinflama, disminuye retención de líquidos, una dieta especial que ponga en óptimas condiciones al paciente. Y entonces le va mejor al paciente, entre menos batallo yo, menos dolor después de la cirugía tienen, claro. Y eso se ve reflejado en la recuperación, ¿no? El paciente anda como si nada. Entonces, esa es la importancia de la preparación previa a la cirugía. Y eso nos facilita mucho tanto el trabajo para mí y los resultados que queremos con el paciente. Luis, otra pregunta más que también me parece muy interesante es, una vez que el paciente ya tú hiciste su protocolo, elegiste voy a hacer esta técnica de cirugía porque le va a ayudar en su metabolismo, viste los factores de riesgo, todo eso. ¿Cómo es la recuperación de estas cirugías? Me imagino que es distinta, lógicamente, porque son técnicas muy diferentes. Pero de manera general, en la más frecuente de ellas, por ejemplo, la manga gástrica, ¿cómo es la recuperación de esos pacientes? La recuperación es súper rápida, o sea, la cirugía es por laparoscopía. Nosotros siempre operamos en la mañana. Ese mismo día en la tarde, el paciente ya anda caminando, tomando líquidos, y si todo está bien, pasa una noche en el hospital y al día siguiente se va a su casa, ¿no? Algo que nosotros evaluamos para decidir que el paciente se vaya a su casa es que el dolor sea tolerable, que lo deja caminar, lo deja hacer sus cosas. No es un dolor que lo tiene tirado en cama, incapacitado.
incluso el paciente debe ser capaz de ir al baño él solo, bañarse, asearse, o sea, no tiene que alguien ir detrás de él, ¿no? Y muy importante para nosotros es que cuando se va a su casa, no es que se vaya a echar en cama todo el día, ¿no? Entre más activo estés, más rápido te vas a recuperar y vas a regresar a tus actividades normales, ¿no? El paciente a la segunda semana está trabajando de vuelta a su vida pues normal, ¿no? El único cuidado que les decimos es no realizar esfuerzos mayores, ¿no? No levantar más de 10 kilos y algún movimiento brusco o eso te puedes lastimar las heridas, pero básicamente es esa la recuperación. Y la otra parte es la nutrición que deben de llevar. Durante el primer mes se va avanzando la dieta por fases, son 3 días de líquidos claros, otros del día 4 al día 14 es la dieta de líquidos completos, del día 15 al 28 son papillas, puré, y al mes de la cirugía el paciente ya está comiendo todo. Proceso, paulatinamente van incrementando un poquito más de alimentos y todo. Y la finalidad de eso es que el paciente aprenda a sentir cuando ya se va a llenar, y eso siempre se lo digo a mis pacientes, porque imagínate que ya no, después de la cirugía ya no pueden agarrar un bule y quitarse la sed de golpe, ¿no? Porque no les cabe y pueden llegar a vomitar, ¿no? Cambia la capacidad gástrica, el volumen. El volumen. Entonces, el paciente tiene que estar dando traguitos todo el día porque si le agarra la sed, no se la quita de un ratito para otro, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y después, la cantidad de alimento que pueden consumir. Si te adelantaras las fases de la dieta, imagínate que se te atora un pedazo de carne 3 días después de tu cirugía, pues te vas a sentir muy mal y ese no va a pasar fácil, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que los hacemos cursar esas fases, sí, y que no tengan ningún problema después de la cirugía, ¿no? Súper bien. O sea que es una recuperación realmente noble. Bueno, noble en el sentido de que hay cirugías que pueden durar mucho más tiempo en recuperarse. Una cirugía abdominal, pues sabemos que un paciente se ve a veces incapacitado para realizar actividades en tiempos, en periodos muy largos, ¿no? Pero aquí estás hablando más o menos de 2 semanas. Ahora, me imagino yo que esa adaptación, porque cambia tu hábito de alimentación y tu capacidad gástrica, lleva un como lo mencionabas hace rato, lleva un preentrenamiento para que te vayas adaptando a una dieta diferente. O sea, antes de operarlos, ¿ya tienen ese proceso de entrenamiento? Porque si no, de repente yo voy aquí en Mazatlán que nos venden los tacos de carne asada y las chorreadas y luego voy y me opero y a los 2 días ya no puedo comer eso, ¿no? Entonces es un cambio muy radical. Tiene que haber un ¿Cuánto tiempo dura ese más o menos o cómo es? Depende de cada paciente y el exceso de peso que tenga, ¿no? Te decía yo hasta un mes, 2 semanas o una semana previa. Y eso es también es como la parte más difícil del proceso, porque luego también después de la cirugía me dicen, ¿cómo vas a estar un mes con puros líquidos? Les digo, no, la verdad es que después de la cirugía te llenas muy rápido, o sea, no te va a dar hambre. El problema es antes, ¿no? Esa es la parte difícil porque tu estómago está tal cual. Todavía está grandote el estómago, entonces todavía pide. Te tienes que esforzar, o sea, ese es el esfuerzo mayor y sí, o sea, los beneficios se ven cuando el paciente se va de alta al día siguiente, ¿no? Oye, Luis, bueno, adelantando un poquito en el proceso de las fases que vive el paciente para el protocolo de la cirugía bariátrica, una vez que ese paciente ya se operó, ¿cuál es el resultado esperado y en cuánto tiempo? O sea, ¿qué tantos kilos debe perder? ¿Qué tanto es bueno o ya peligroso perder mucho peso? Me imagino que también hay que monitorizar esa parte, ¿no? Sí, es muy importante porque luego hay pacientes que pierden muchos kilos el primer mes y piensan que es lo normal, ¿no? Pero luego pierden kilos porque no están pudiendo comer, están vomitando, están batallando, ¿no? Para la alimentación. Entonces ahí viene la educación que te da la nutrióloga, el seguimiento que te da tu cirujano para evitar ese tipo de problemas, porque normalmente cuando
cuando un paciente está batallando, está vomitando después de una cirugía, es porque o está comiendo muy rápido o el estómago quedó muy pequeño y no está pasando nada, ¿no? Entonces son red flags que nosotros queremos, buscamos en la cita de seguimiento para ver que el paciente esté comiendo de manera adecuada. Imagínate la cantidad de alimento que le damos a un paciente en el primer mes. Kilocalorías son 800, 900. Si el paciente no me está comiendo ni la mitad de eso, o sea, pues obviamente empieza a consumirse su músculo y entonces el paciente se ve pues muy delgado, pero no es la manera adecuada de bajar de peso, ¿no? Entonces, esas son las cositas que hay que ir cuidando y que el paciente esté comiendo de manera adecuada. Nosotros esperaríamos que los kilos que tiene que pierda la mitad los primeros 6 meses, ¿no? Y es una pérdida de peso progresiva, el primer mes es cuando más pierden, luego los vuelvo a ver yo a los 3 meses de la cirugía y más o menos en ese periodo pierden, o sea, lo que perdieron el primer mes, pero en el doble de tiempo, ¿no? Y luego otra vez los veo en el doble de tiempo y más o menos pierden lo que perdieron el primer mes, pero en 3 meses. Y así van perdiendo peso y ya llegando a los 6 meses ya perdieron la mitad de los kilos que tienen que perder, ¿no? Y la pérdida de peso continúa hasta que llegan al año y medio o 2 años, es cuando llegan a su peso más bajo, ¿no? Pero ya la pérdida es progresiva y ahí es cuando el paciente se tiene que aplicar más para seguir bajando de peso, ¿no? Oye Luis, y hay una cantidad de kilos que determinen que suelen perder los pacientes, pues me imagino que depende cómo arranques, sí. es a donde vas a terminar, ¿no? Sí, y es muy variable porque no es lo mismo un paciente que tiene 100 kilos de más, de exceso de peso, sí, a un paciente que tiene que perder 30 kilos. Luego esos pacientes que tienen que perder 30 kilos en total, me dicen, oye doctor, pero es que perdí muy poquito. Yo conozco gente que pierde 20 kilos el primer mes. Sí. Le digo, pues sí, pero si tú pierdes 20 kilos el primer mes, te vas a esa y ya perdiste todos los kilos que necesitabas. Le digo, o sea, no es así. Le digo, es proporcional a lo que tú tienes que perder. Entonces nosotros lo que hablamos son del exceso de peso, el porcentaje de exceso de peso que pierde el paciente con cada cirugía, ¿no? Entonces, con la manga gástrica más o menos pierden un 70-80% del exceso de peso. O sea, que si son 100 kilos, pierden entre 70 a 80 kilos en 2 años, ¿no? Y con el bypass es un poquito más, son 80-90%. Entonces, pierden entre 80, 20, 90 kilos. Un paciente que tiene un exceso de 100 kilos, ¿no? Ya si tienes un exceso de 30 kilos, pues es menos lo que vas perdiendo, ¿no? Es proporcional, digamos, ¿no? Y algo importante, Luis, que también no quisiera dejar pasar, perdón, es hablar un poquito sobre los riesgos que puede tener una cirugía de este tipo. Sabemos que los procedimientos quirúrgicos, pues también yo como médico y como cirujano dentro de la ginecología, puedo decirte que pues, los riesgos existen siempre. Pero quisiera hablar un poquito de los riesgos en el caso de la cirugía bariátrica, porque es un paciente con obesidad, con un metabolismo, es un paciente distinto, es un paciente con un metabolismo distinto, con factores de riesgo incluso diferentes también. Por ejemplo, trombosis, por ejemplo, infecciones. ¿Cómo viven eso ustedes? Porque tiene que ser una marca personal muy estrecha con el paciente para estarlo cuidando. ¿Cómo viven eso de las complicaciones? Sí, o sea, y lo principal es que el paciente, o sea, son cirugías programadas, ¿no? O sea, no son cirugías de urgencia. Entonces el paciente viene de su casa y sí hay un riesgo, pues es una cirugía. El porcentaje de riesgo en estas cirugías va abajo del 1%, pero pues aún así, no estás exento de que pase algo, ¿no? Entonces el paciente debe estar bien enterado que puede haber alguna fuga de las cortes que hacemos, algún sangradito de la línea de grapa que donde cortamos nosotros, o de las uniones que hacemos en el bypass que no peguen, que no cicatricen bien y haya una fuga. Y entonces son complicaciones graves, ¿no? Y en el paciente con obesidad también se agrega el tema de la trombosis, ¿no? Entonces ese es uno de los riesgos mayores, que en pacientes con obesidad
aumenta mucho el riesgo. Y entonces lo que nosotros intentamos o lo que hacemos para disminuir esos riesgos es levantar al paciente inmediatamente después de la cirugía. Usamos medias de compresión para que le estén bombeando la sangre en las piernas mientras estamos haciendo el procedimiento, y hasta que no se levante el paciente se las quitamos. Y la otra es que son procedimientos relativamente rápidos, y eso también disminuye mucho los riesgos de trombosis, ¿no? En ciertos casos hay que utilizar enoxaparina para Anticoagulantes o preventivos de trombosis. Oye Luis, me decías, oye, es rápida la cirugía. Eso es algo interesante también, porque yo me imagino, híjole, cómo hacen la cirugía, ¿no? Porque el paciente con obesidad, pues es un paciente que tiene una cantidad de grasa en su cuerpo más aumentada con relación a otros pacientes. ¿Y qué sucede? ¿Cómo es esta cirugía? ¿Cómo es el abordaje? ¿Cómo entran para hacer ese procedimiento? Sí, se hace por laparoscopía y son pequeñas incisiones que hacemos en el abdomen. Por ahí metemos unas pinzas, una camarita, y por ahí hacemos el procedimiento. Entonces a nosotros nos facilita mucho más la cirugía hacerla así que hacerla abierta, por el tejido adiposo que tienen los pacientes con obesidad, que es mayor, y entonces te dificulta mucho la visibilidad en una cirugía abierta, ¿no? Entonces, con la laparoscopía, la verdad es que estas cirugías se han vuelto mucho más seguras que antes, y eso nos ha ayudado a tener buenos resultados y disminuir la tasa de riesgos que tiene estos procedimientos, ¿no? Recuperación más pronta también, Luis. Sí, o sea, te digo, el paciente ese mismo día en la tarde ya anda caminando, sí. O sea, esa es la ventaja. Sí, claro. La técnica de la laparoscopía tiene esas grandísimas ventajas en todas las áreas, ¿no? de la cirugía y de la medicina. Luis, al final de que el paciente ya fue operado y pierde el peso y todo eso, lógicamente, y es algo que a lo mejor no muchos tenemos en el mapa eso, dices, oye, yo lo vi a este paciente porque conozco gentes que se han hecho procedimientos y tienen un cambio radical metabólico y estético, físico, ¿no? Pero al final, ¿qué sucede? Porque va a haber un excedente de tejidos donde esa piel estaba distendida por el volumen de tejido adiposo, estirada esa piel distendida, y luego hay que a veces entrar en otros procesos, ¿no? ¿Cómo es ese asunto de corregir esos procesos ya estéticos y todo? Sí, es una de las preocupaciones mayores de los pacientes, ¿no? Porque han visto o conocen gente que bajaron mucho de peso y les quedó el colgajo de piel, ¿no? Entonces, siempre nos preguntan, y eso tiene mucho que ver con el tiempo que tienen con sobrepeso, con el tiempo que la piel estuvo estirada, la edad que tiene el paciente y la pérdida de peso tan rápida que tiene el paciente es lo que genera esos problemas, ¿no? No es la cirugía como tal, sino es la pérdida de peso. Si perdieran de peso rápido con una dieta, esos colgajos se llegan a formar, ¿no? La cirugía no es la culpable, digamos, más bien es el efecto de perder peso tan rápido, ¿no? Entonces, en esos casos, pues existe la cirugía plástica y en eso nos ayuda el cirujano plástico para hacer los ajustes o quitar los excesos de piel que el paciente refiere o quiere. Y que ya tenga un resultado ya completo final, ¿no? O sea, es algo súper integral, súper estrecho el seguimiento, con un protocolo muy completo al que tiene que entrar un paciente para este tipo de procedimientos. Y muy importante que los que nos están escuchando, y que espero que sean muchos más cada vez en este podcast, sepan que esto pues no es algo que se puede tomar a la ligera. La obesidad es un tema de salud muy importante, que para su tratamiento pues existen múltiples acciones que se pueden llevar a cabo, entre ellas la cirugía, pero que por lo que tú nos comentas ahora es algo multidisciplinario y con un protocolo muy, muy estricto y muy bien conformado, pensando en todos los detalles desde todos los ángulos, ¿no? Sí, queremos abarcar todo el problema para que el paciente tenga en un solo lugar todo el tratamiento que requiere, ¿no? Perfecto. Luis, te agradezco mucho
La verdad, un placer haber platicado contigo. Yo creo que la gente se va a quedar con una información súper clara, súper amplia de este tema. Estoy encantado de que hayas participado con nosotros. Siempre a cada invitado le vamos a pedir que al final de cada podcast nos dé los puntos vitales con los que la gente se debe de quedar sobre este tema tan importante, en este caso de obesidad y bariatría, Luis. ¿Cuáles serían los puntos vitales que tú le darías a las gentes? Bueno, principalmente el cambio de hábitos, ¿no? Eso es lo principal. Hay que cuidar mucho la alimentación, hay que realizar ejercicio, tratar de evitar el sedentarismo a medida que sea posible, porque eso es lo que te va llevando a estos problemas. Y bueno, nosotros pues no queremos operar a todos, ¿no? O sea, queremos que la gente esté sana y que tengan una calidad de vida adecuada, ¿no? Entonces, eso es lo que más te va a proteger, los buenos hábitos de tener que llegar a hacerte una cirugía para perder peso, ¿no? Y el control de enfermedades, ¿no? Hay que estarse revisando para disminuir el riesgo de una complicación mayor con estas enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes. Es muy importante esa parte también, ¿no? Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad que un tema súper interesante. Nos podríamos quedar, yo creo que muchas horas hablando de diversas áreas sobre la obesidad y la bariatría. Es un campo súper extenso, súper moderno. Te felicito por el trabajo que realizas día a día. Espero que pronto podamos vernos con otros temas o con otras partes hablando de estos temas tan interesantes. Te agradezco mucho y nos vemos a la próxima, amigos de Diálogos Vitales. Síganos en nuestro podcast. En YouTube y en TikTok nos pueden encontrar. Síganos ahí, los esperamos. Las voces cuentan lo esencial en este espacio tan vital. Historias fluyen sin parar, de vida y salud vamos a hablar. Diálogos vitales, aquí está. Entre preguntas, la verdad. Profesionales nos guiarán, con su saber nos iluminarán. Hablamos fuerte con el corazón, de retos grandes